Y hoy, 7 de noviembre, el proletariado global conmemora la Gran Revolución Bolchevique de 1917, un evento que marcó un cambio cualitativo en la historia mundial. Esta fecha no es un simple recuerdo, es el motor dialéctico que arde en el corazón de la clase obrera, y la prueba material de que la fuerza radica en la organización y la convicción. Nosotros, comunistas, rendimos homenaje a la hazaña de nuestros antepasados, quienes hicieron un avance histórico en la lucha por la liberación de la opresión y la humillación milenarias. La victoria de octubre fue una hazaña sin precedentes. El proletariado, dirigido por el partido bolchevique, rompió las viejas cadenas de la explotación del hombre por el hombre, hizo frente al despotismo y demostró una verdad enérgica y fundamental. La clase obrera es la que define el rumbo de la historia. La revolución no solo derrocó el poder de los capitalistas y terratenientes, también demostró que la socialdemocracia entreguista, a la que Lenin ya dejó en evidencia, no tiene cabida en un mundo que busca justicia. Para comprender la estrategia y la necesidad histórica de esta ruptura, es fundamental que dominen el método. Por ello, les recomendamos nuestros textos clave. Materialismo dialéctico. Método de análisis científico para transformar la realidad. El arte de la guerra de Sun Tzu, de la táctica militar al análisis científico de la realidad. Teología de la liberación, como ciencia para transformar la realidad, y el arte de la guerra de Sun Tzu, de la táctica militar al análisis científico de la realidad. Este himno de liberación, la campana que llamó a los pueblos oprimidos a luchar, hoy resuena con una urgencia brutal aquí, en el Ecuador. El Partido Comunista del Ecuador nos interpele a reflexionar sobre nuestro camino a seguir, porque estamos ante un escenario político que exige la misma fuerza y la misma convicción que en 1917. ¿A qué nos enfrentamos hoy? Nos enfrentamos a la realidad objetiva de un millonario en el poder, un burgués que, a plena vista y en complicidad de los medios de comunicación, está destruyendo nuestro país. Esta singularidad de la tiranía burguesa en el poder es el peor enemigo para el pueblo, el opresor que busca adueñarse de los recursos estratégicos del país, mientras inicia la eliminación de los derechos sociales ganados con la sangre de nuestros hermanos a lo largo del tiempo. El siglo XX estuvo marcado por la realización de la Gran Revolución Socialista de Octubre, que no solo salvó al mundo del fascismo, sino que creó una poderosa superpotencia en un tiempo históricamente corto. En el crisol de aquella revolución nació un nuevo tipo de Estado, el Estado de la dictadura del proletariado y el poder soviético. Hoy, la necesidad histórica nos llama a mantener viva esa misma organización revolucionaria. Como el pueblo ruso de 1917 supo hacer frente a la mediocridad de las autoridades impopulares, es momento de que los trabajadores del campo y la ciudad derrotemos a nuestro enemigo en común, el burgués, más aún cuando este gobernante es un cipayo que favorece al imperialismo capitalista. La revolución es el camino y nosotros estamos llamados a liderarla. No permitiremos que se nos despojen los derechos ganados, ni que la socialdemocracia clientelar, en su eterna forma entreguista, nos traicione. La fuerza radica en la unidad orgánica, con objetivos trazados en el marxismo-leninismo. La conmemoración de la Revolución de Octubre nos exige ser despiadados en el análisis y la autocrítica. El pueblo ruso, bajo la dirección bolchevique, no solo derrocó a la tiranía zarista, sino que supo negar con fuerza enérgica la inacción de los conciliadores y la traición de los oportunistas. Esa es la lección que el Partido Comunista del Ecuador nos obliga a aplicar hoy. Estamos obligados a reflexionar sobre nuestro papel orgánico. La fuerza radica en la unidad, pero como bien señala el comunicado, debemos replantearnos con quiénes nos organizamos. Y más crucial aún,
quienes intentan llegar al poder a costa del pueblo trabajador. El socialismo nos enseña que la contradicción entre el proletariado y la burguesía es antagónica e irresoluble por medios pacíficos. Por ello, debemos identificar a aquellos que, aunque se vistan de izquierda o progresismo, operan como el peor enemigo de la clase obrera en la socialdemocracia clientelar. Esta es la forma política que encubre el contenido de la entrega, la traición histórica que Lenin denunció en su momento. Esta socialdemocracia solo busca la forma del poder para, con una debilidad vergonzosa, entregar nuestros recursos estratégicos al gobernante cipayo, que a su vez favorece al imperialismo capitalista. La realidad objetiva del Ecuador nos confronta con el burgués que está en el poder, buscando adueñarse de los recursos estratégicos del país, mientras inicia la eliminación de los derechos sociales. Esta singularidad, el millonario en el poder actúa como un agente directo de la generalidad del imperialismo. Ante esto, la única posibilidad de victoria es transformar la fuerza del descontento en organización implacable. No es solo un problema de reivindicaciones económicas particulares, es la necesidad de un cambio total que niegue la esencia parasitaria del poder burgués. La Revolución de Octubre nos mostró que la victoria exige saber con quiénes nos organizamos. Es momento de reconocer a nuestros hermanos y levantarnos contra la tiranía del poder burgués. La consigna es clara: la organización como base y el comunismo como consigna. Solo así los trabajadores tendrán vida digna y dejarán de alimentar al burgués, asegurando que la fuerza histórica del proletariado defina el futuro de la nación. La conmemoración de la Gran Revolución de Octubre no es solo un recuerdo político, es la celebración de una hazaña sin precedentes del heroico proletariado, una prueba material de lo que nuestra clase es capaz de lograr cuando se arma con la organización y el marxismo-leninismo. Nosotros honramos a los constructores del socialismo en la Unión Soviética, cuya victoria constituyó un himno y una sinfonía majestuosa de transformaciones socialistas. El proletariado de Rusia, dirigido por el partido bolchevique, demostró que la fuerza no solo reside en la negación del viejo orden, sino en la capacidad enérgica de retener el poder y consolidar el nuevo. Lograron derrocar el poder de los capitalistas y terratenientes. Pero el desafío mayor vino después en retener el poder en la lucha más dura contra la intervención de todo el cerco capitalista, que desató la guerra civil en el país. Esta experiencia es la lección más implacable de la dictadura del proletariado. En el crisol de la revolución, nació un nuevo tipo de Estado, el Estado de la dictadura del proletariado y el poder soviético, el poder real de los trabajadores y el campesinado trabajador. Este nuevo Estado, sustentado en la fuerza de la clase obrera, logró llevar el barco de la revolución a la expansión de las transformaciones socialistas, generando un cambio cualitativo que modificó la realidad objetiva del siglo XX. La fuerza enérgica de la planificación soviética no solo salvó al mundo del fascismo, sino que creó una poderosa superpotencia en un tiempo históricamente corto, la primera en abrirse paso en el espacio. Esta es la ciencia de la economía política marxista en acción, demostrando que el sistema capitalista, plagado de crisis y contradicciones, es incapaz de sostener logros de esta magnitud. La victoria de octubre es la campana que llama a los pueblos oprimidos a luchar por su liberación. El Partido Comunista del Ecuador toma hoy esa hazaña como su espejo. Si el proletariado ruso logró retener el poder contra la intervención de todo el cerco capitalista, nosotros estamos obligados a aplicar esa misma fuerza y disciplina contra el imperialismo capitalista que hoy busca despojarnos de nuestros recursos estratégicos. El gobernante burgués en el poder es solo un cipeo, un agente singular de la generalidad del imperialismo. Nuestra organización revolucionaria debe ser el Estado en formación, con el marxismo-leninismo como la brújula científica que nos indique con quiénes nos organizamos para la victoria total. La lucha es la misma: romper las viejas cadenas de la explotación y negar la tiranía del poder burgués para que los trabajadores del campo y la ciudad tengan vida digna. La fuerza está en la unidad y el comunismo es la consigna final. La victoria de la Revolución de Octubre nos dejó una lección implacable. El proletariado, una vez que rompe las cadenas de la explotación, debe ejercer su poder con una fuerza enérgica y disciplinada para retener el poder contra el cerco capitalista. Hoy, esa misma necesidad histórica se manifiesta en el Ecuador. No podemos permitir que el millonario en el poder y su gobierno cipayo logren sus objetivos. La singularidad de este gobernante burgués es simplemente la forma más clara que ha tomado la esencia del imperialismo capitalista. Él busca adueñarse de los recursos estratégicos del país e iniciar la eliminación de los derechos sociales ganados con la sangre de nuestros hermanos. Esto no es un simple debate económico. Es una contradicción antagónica por la soberanía y la supervivencia de la clase trabajadora. La lección que el Partido Comunista del Ecuador nos exige asumir
es la autocrítica sobre la unidad. Debemos negar la posibilidad de aliarnos con la socialdemocracia clientelar, que en su eterna forma oportunista y con una debilidad vergonzosa, solo busca el poder para entregar la nación. El marxismo-leninismo es la brújula científica, que nos indica que nuestra fuerza solo reside en la unidad orgánica de los trabajadores del campo y la ciudad, con objetivos trazados en la transformación socialista total. El proletariado ruso, dirigido por el partido bolchevique, no solo derrocó a la tiranía, sino que logró retener el poder en la lucha más dura contra la intervención de todo el cerco capitalista. El estado de la dictadura del proletariado que nació en el crisol de la revolución fue la herramienta que salvó al mundo del fascismo y creó una poderosa superpotencia. Esta hazaña sin precedentes es la prueba material de lo que se puede lograr. Nuestra tarea actual es reconocer a nuestros hermanos y levantarnos contra la tiranía del poder burgués. La organización debe ser nuestra base y el comunismo nuestra consigna final. El cambio cualitativo que el Ecuador necesita pasa por el tamiz de los trabajadores que se niegan a alimentar al burgués y luchan por una vida digna. ¡Viva la Revolución de Octubre! ¡Viva la Organización Popular! ¡Viva el Partido Comunista del Ecuador! Ahora, camaradas, los invitamos a llevar este análisis al plano de la transformación científica. Primero, la socialdemocracia clientelar es la forma política del oportunismo. ¿De qué manera la negación de los derechos sociales, el fenómeno actual, por parte del gobernante cipayo, se convierte en la prueba material que exige negar toda alianza con estas fuerzas? Segundo, la fuerza enérgica de la Revolución de Octubre se basó en saber con quiénes organizarse. ¿Cuál debe ser el criterio científico para diferenciar al auténtico compañero de clase del oportunista que busca llegar al poder a costa del pueblo trabajador? La lucha contra la traición de los socialdemócratas no terminó en 1917. Es una batalla constante. En nuestro próximo análisis, desclasificaremos las lecciones de Vladimir Ilich Lenin contra el oportunismo de derecha y el reformismo derrotista, que intentó ahogar la revolución en sus inicios. Veremos cómo la dictadura del proletariado tuvo que actuar con fuerza implacable contra aquellos que, con la forma de la legalidad, buscaban restaurar el poder burgués. No se lo pierdan, solo aquí en Cosas de Comunistas.